Muy buenas, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de salud y cómo una enfermedad en silencio sigue afectando a toda la población en general. Ya no solo es asunto de adultos mayores, hoy en día la diabetes está generando enormes dificultades para el buen desarrollo de los y las hondureñas. Esta semana se celebra la Semana del Diabético prácticamente. El lunes fue el Día Internacional de la Diabetes y a lo largo de estos días han estado en actividad los pocos profesionales de las ciencias médicas que conocen a perfección sobre esta enfermedad que ya afecta a más de 1.200.000 hondureños en los números que ellos manejan. El doctor Juan Carlos Canales es el vicepresidente de la Asociación de Endocrinólogos de nuestro país y especialista en el área. ¿Cómo estamos a nivel de país? La pandemia, entiendo, nos cambió, doctor, y hoy las cifras podrían estarse quedando cortas. Buenas noches, qué gusto saludarlo. Sí, muy buenas noches, licenciado Rosendo. Gracias por la gran invitación. También muy buenas noches a todos los televidentes a lo largo y ancho de todo el país. Para mí es un tremendo privilegio estar compartiendo en otro momento con usted, como es en esta semana de la Semana contra la Diabetes como tal. Doctor, ¿qué está pasando con la población hondureña? ¿Qué nos refleja esta pandemia? Sobre todo cuando ustedes, los especialistas, nos han dicho que el COVID nos hizo debutar a nuevos pacientes. Mire, realmente es una situación bastante dramática y alarmante, no solamente en nuestro país, sino que en el mundo entero. En el 2020 nosotros contabilizábamos una incidencia en Honduras que habíamos sobrepasado el 1.000.000 de hondureños diabéticos, pero realmente con la pandemia, con el virus directamente, con los tratamientos que nosotros dimos para la misma pandemia del COVID, se nos han incrementado el número de pacientes diabéticos. Y no tanto el hecho de que se nos incrementó a más de 200.000 nuevos hondureños diabéticos, sino que se nos aumentó, que eso es lo que más nos tiene preocupado, el número de complicaciones que genera esta misma enfermedad en aquellos pacientes que tienen diabetes por diferentes circunstancias de la vida. Y lo vamos a desarrollar a medida que vamos pasando el programa, porque estas complicaciones han aparecido un aumento de amputaciones, un aumento de pacientes con insuficiencia renal generado por la misma diabetes, sumado a ese 1.200.000 habitantes como tal que ya tenemos en el territorio nacional como tal. Bueno, y esta es una enfermedad que no respeta sexo, edad, clase social. Aquí vemos personas humildes afectadas y también personas de la alta sociedad. No, y no solamente personas humildes o personas con posibilidades económicas, sino que no respeta tampoco alturas, edades, como por ejemplo niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, y tampoco es una enfermedad que no respeta etnias o raza. Da igual como ser blanco, como ser negro, como ser trigueño. Y algo muy importante también que ha ocurrido ya desde el año pasado, que la Federación Internacional de Diabetes, que es el ente encargado de ver estadística y ver algunos pilares y protocolos en cuanto al manejo y dirección de la diabetes, ya nos metió a nosotros como Latinoamérica, que somos un grupo de riesgo para desarrollar diabetes. Anteriormente los latinoamericanos, nosotros, no estábamos como factores de riesgo, como un factor altamente potente solamente por ser de América Latina. Desde el año pasado ya la Federación Internacional de Diabetes nos ha incluido que somos altamente potenciales para generar diabetes como tal. ¿Y qué factores son los que observó la Federación Internacional de Diabetes para poner a los países de la región, ahí está en Honduras, como países a observar, como naciones a seguir? Mire, se ha incrementado como punto número 1 el sobrepeso y la obesidad. El sedentarismo que generó la pandemia del COVID, ¿de acuerdo?, generó un incremento en la obesidad o en el sobrepeso en nuestra población latinoamericana. Generó también un aumento de resistencia a la insulina
¿de acuerdo? Generó malos hábitos alimenticios y generó como tal falta de actividad física. Dicho de otra manera, generó un sedentarismo extremo y estos factores de riesgo incrementaron a que nosotros como latinoamericanos nos sumáramos al grupo de alto riesgo para desarrollar diabetes como tal. Es decir, aquí es un reflejo que somos desordenados, que no sabemos planificar, que no somos conscientes de los riesgos en cuanto a nuestro comportamiento diario. Precisamente el lema de este año, todos los años se nombra un lema. Este año el lema es educación para proteger el mañana. ¿Qué significa esto? Que este año, el año 2022 y esta semana de la diabetes, y aquí en Honduras el mes de la diabetes, tenemos que nosotros, el personal experimentado, experto en temas de diabetes, tenemos que hacer mucha campaña de promoción, campaña de prevención y efectivamente lo hemos venido desarrollando desde que inició el mes de noviembre hasta la fecha de hoy. Bueno, el día 14 de noviembre, el día lunes, se desarrolló el Día Mundial contra la Diabetes, donde todo el mundo ha visto que a nivel universal, a nivel mundial, hemos hecho cualquier cantidad de actividades enmarcadas en la prevención y en la promoción y consecuentemente para la protección de aquellos pacientes diabéticos y para la prevención y protección de aquellos pacientes que son altamente potenciales para desarrollar diabetes como tal. Bueno, hay números que ustedes los aproximan, pero siente que las cifras se están quedando cortas y vemos muchos de los hondureños que por razones económicas algunas, otras por asuntos estrictamente de desconocimiento, de que hay exámenes que en algunas ocasiones se hacen gratis, podrían ser números mucho mayores. Hay personas que no van al médico y son prediabéticos o quizás son diabéticos, lo desconocen y cada día que pasa se están haciendo daño, doctor. Sí, mire, es muy importante lo que usted acaba de mencionar en este momento. Fíjese que en el 2020, nosotros como Sociedad Hondureña de Endocrinología, habíamos dado un valor a la sociedad hondureña, que teníamos 1 millón de hondureños a lo largo y ancho del territorio nacional. Pero con el tema del COVID, analizamos que posiblemente se haya aumentado por año 100,000 nuevos diabéticos a la incidencia. Y hemos tenido más de 2 años de pandemia. Por lo tanto, hoy podemos llegar a la conclusión que aquí en Honduras aproximadamente sí se anda caminando con una incidencia de 1.200.000 hondureños que corresponderían, según la población de Honduras, a más del 11% como tasa de incidencia de diabetes. Eso nos ha preocupado y nos ha alertado las alarmas porque, sí lo tengo que decir, desde el 2020 la CESAL no sabe cuántos diabéticos hay en cada departamento de Honduras y no tiene un cómputo real de cuánta asistencia se ha dado a nivel nacional de pacientes diabéticos en todo el hospital y en todo el sistema de salud sanitario a nivel nacional. Excluyendo Francisco Morazán y Cortés por su densidad poblacional, ¿qué zona es la que les está preocupando y por qué razón? Fíjese que a mí me llamó poderosamente la atención una información que yo recibí del Instituto Nacional del Diabético, que nos decían que desde que se inauguró el INADI, el Instituto Nacional del Diabético, habían más de 20,000 atenciones médicas y nos decían que el 82% correspondían a Francisco Morazán. ¿Cuál es la lógica de esto? Claro, Francisco Morazán va a tener la mayor incidencia de pacientes diabéticos porque es la población que realmente le queda más cerca para poderse atender al Instituto Nacional del Diabético. Por ejemplo, el departamento de Choluteca solamente se atiende en un 1.6%, es una cifra bastante corta. Ahora, si nosotros analizamos ese gráfico que miramos en pantalla, observamos cómo ha ido en incremento la población con nuevos diagnósticos de diabetes. Y fíjese que sí se corresponde a lo que dice la Federación Internacional de Diabetes, que de aquí al 2025 al 2030 va a incrementar un 46.5%, o sea, va a incrementar el 50% más de la incidencia que tenemos ahorita en la actualidad. Ese es un dato que cerramos nosotros como en prevalencia en diabetes en el 2020. Ese fue el último cómputo que se dio.
1 millón de hondureños a lo largo y ancho del territorio nacional, pero hoy, 2022, post-COVID y en previa pandemia de COVID, ya alcanzamos 1.200.000 hondureños como tal. Doctor, bueno, ahí estamos viendo estos cuadros de cómo han ido aumentando. ¿La edad donde más incidencia estamos registrando a nivel de país? Mire, esas edades que nosotros damos aquí son proyectadas para una edad de 20 a 79 años. No incluimos aquí a los niños y no incluimos a aquellos adolescentes menores de 20 años. Pero sí le quiero decir, y de manera muy responsable, que de cada 11 hondureños, hay un hondureño que tiene diabetes que no se da cuenta que es diabético. Le podría decir de otra manera que hay un 50% de la población actual, hoy por hoy, que anda caminando con valores altos de azúcar, que anda caminando con algún síntoma de la diabetes y no se da cuenta que es diabético, y esto vino a repercutir realmente directamente la pandemia y el estrés que nosotros como hondureños estamos teniendo por diferentes factores. Entonces, les quiero decir que hay un 50% de la población hondureña que deberían de buscar asistencia médica o hacerse un control de rutina en el valor de la glucosa para darse cuenta si son o no son diabéticos. Y esto no se maneja por edad. Aquí puede ir desde un adolescente hasta un adulto mayor. Sí, no, por eso le decía. Estos valores estadísticos... Sí, porque me dice que tiene un valor de 20 a 70. A 79 años, 79, lo que tenemos estadísticamente. Pero puede someterse a un examen o una prueba cualquier ciudadano. Cualquiera. Perfecto. El doctor Juan Carlos Canales, especialista en endocrinología. Vamos a una pausa. Cuando regresemos, ¿cuáles son los exámenes que recomiendan? Lo otro, ¿lo tiene disponible el Estado? ¿Ya dejó la insulina de ser un medicamento efectivo para los diabéticos? Hay que pensar en otro tipo de fármacos. ¿Cómo ordenarnos para evitar que esta cifra siga creciendo? Ya se lo contamos. Si no contamos con la hemoglobina glicosilada, nosotros como endocrinólogos no podemos decirle al paciente desde cuándo aproximadamente un paciente podría ser diabético. Seguimos esta noche al banquillo, estamos hablando con el endocrinólogo Juan Carlos Canales de la alta incidencia de la diabetes. Azúcar en la sangre, ¿es correcto este término, doctor? Por lo menos para los que no sabemos nada de medicina, que se utilice este nombre por el ciudadano de a pie. Sí, mire, realmente es incorrecto decir azúcar en la sangre, porque azúcar en la sangre todo el mundo tiene. Y realmente el azúcar es nuestra energía para que nosotros hablemos, platiquemos y hagamos nuestras actividades como que si fueran la energía de nuestro cuerpo. Es decir, diabetes o diabético. O sea, ahí sí. El término correcto es decir diabetes o decir prediabetes. Ahora, ¿cuándo estamos nosotros en presencia de una prediabetes? Cuando miramos un valor en un examen de laboratorio. La prediabetes se caracteriza por un valor de laboratorio con una glucosa entre 100 y 125 miligramos por decilitro. En ese momento estamos en presencia de una prediabetes y ya hablamos directamente de una diabetes cuando el valor sobrepasa o llega o es igual al valor de 126 miligramos por decilitro. También hay otro examen, Rosendo, que también la población lo debería de saber, que es la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada, cuando estamos en el término de prediabetes, es menor a 6.4, o sea, de 5.7 a 6.4, y cuando la hemoglobina glicosilada en un laboratorio serio y confiable sobrepasa el valor de 6.5%, ese paciente ya es diagnosticado y catalogado como tal, como diabetes. Decir azúcar en sangre, todo el mundo tiene azúcar en sangre, pero para hacer el diagnóstico de prediabetes y hacer el diagnóstico de diabetes necesitamos glucosa en ayuna y necesitamos la hemoglobina glicosilada para confirmar totalmente y como debería ser el diagnóstico de prediabetes o de diabetes. Este es un punto clave, es en ayunas, es decir, sin haber ingerido absolutamente nada después de un descanso. Sí. Esa es la recomendación y así se debe hacer. Tiene que ser en ayuna de entre 8 y 12 horas, porque hay muchos pacientes que llegan, por ejemplo, a nuestros hospitales, a nuestros centros de salud y tienen un ayuno prolongado porque, o sea, por la misma cantidad de pacientes, les llega a las 9 de la mañana, 10 de la mañana y eso no es adecuado. El ayuno debe de ser entre 8 a 12 horas como máximo.
Pasado de 12 horas de ayuno, ya ese valor no debe ser real y no debe ser recomendado para hacer el diagnóstico de diabetes. Pero sí hay un examen que no se mueve, aunque el paciente no esté en ayuna, que es la hemoglobina glicosilada. Y que si ese valor, lo vuelvo a repetir, sobrepasa el 6.5%, estamos en presencia como tal de una diabetes. Doctor, ¿y el Estado tiene todas estas pruebas? ¿Puede ir un ciudadano ahora mismo que tenga sospecha a practicarse el mismo a un centro de salud donde no hay hospitales, al hospital si cabe dentro de el radio donde esté este ciudadano? ¿O qué saben ustedes como endocrinólogos? Mire, lo que sí estoy seguro que nuestros hospitales sí cuentan con la glucosa, por ejemplo, la glucosa en ayuna, pero no sabemos si en todos los laboratorios de nuestros hospitales contamos con el reactivo para medir la hemoglobina glicosilada. Lo que sí estamos claros nosotros como endocrinólogos, que para hacer un diagnóstico de la diabetes como tal, un diagnóstico fuerte, certero, sí se necesita la glucosa en ayuna y necesitamos también la hemoglobina glicosilada. Si no contamos con la hemoglobina glicosilada, nosotros como endocrinólogos no podemos decirle al paciente desde cuándo aproximadamente un paciente podría ser diabético. Y una glucosa en ayuna también hay tendencia a la confusión. Para ponerle un ejemplo, si un paciente tuvo un mal comportamiento un día antes, fue una fiesta, se comió un pastel y el día siguiente se hace un examen de glucosa en ayuna, ese valor podría dar un falso positivo de diabetes, o sea, valor alto. Pero la hemoglobina glicosilada es un examen donde no importa que usted se haya comportado mal un día antes, una semana antes, porque mide el promedio de glucosa de 4 a 3 meses hasta la actualidad. Y estos exámenes, si alguien se los quiere practicar a nivel de laboratorios privados, donde sí los hay, ¿son caros o son de fácil acceso para, bueno, aquí vamos a ir para la clase media y clase alta, porque la clase baja está pasando momentos críticos? Mire, no le podría decir el costo realmente, Rosendo, pero sí le podría decir que entre la glucosa en ayuno y la hemoglobina glicosilada, las dos cosas, los dos análisis, valga la redundancia, andan en un promedio entre 600 a 700 lempiras. Es decir, va a variar dependiendo del laboratorio donde vaya. Es correcto. Ahora, doctor, ¿y es efectiva la insulina? Le traslado esta consulta porque algunos países de avanzada ya le están sustituyendo y están apostando por nuevos fármacos. Mientras tanto, aquí en el país, donde hay 1.200.000 diabéticos por ustedes registrados, quizás pueden ser más, siguen dependiendo de este tipo de medicamentos. Sí, voy a aclarar una situación en cuanto a la insulina. Vean, cuando nosotros como endocrinólogos prescribimos la insulina, o sea, un fármaco dentro de cualquier arsenal que nosotros tenemos para poder combatir los valores elevados de azúcar y ayudar que el paciente pueda controlarse de la diabetes, uno de los medicamentos es la insulina. La insulina tiene algunos criterios para poderse utilizar. Hay pacientes que, por ejemplo, cuando utilizan medicamentos orales, no les bajan los niveles de glucosa y en vez de mejorar se van empeorando, Rosendo, o cuando ya hay complicaciones generadas de la diabetes y el paciente está utilizando medicamentos tomados, en ese momento sí es necesario utilizar insulina. Ahora, la diabetes, ¿y por qué doy esta explicación? Porque la diabetes ocurre generalmente cuando nuestro páncreas, que es como que si fuera nuestro tanque de combustible, se queda sin producir nuestra propia insulina. Entonces, lo que hacemos nosotros realmente es algo lógico. Es sustituir la insulina que ya nuestro páncreas del paciente diabético ya no genera, ya no produce. Y la insulina que nosotros normalmente producimos es la que nos mantiene controlados o normales los niveles de glucosa. Entonces, en ese momento, aquellos pacientes que no se controlan con dieta, ejercicio físico o que no se controlan con medicamentos tomados, es ahí donde nosotros indicamos para ayudarle a controlar la diabetes con insulina. Pero la pregunta es importante, ¿por qué razón? Porque en el mundo civilizado, incluso aquí en Honduras, tenemos medicamentos que no solamente bajan un valor numérico, y cuando me refiero a un valor numérico no solamente bajan el valor de azúcar, sino que estos propios medicamentos que no los tenemos en el sistema de salud nacional, tenemos medicamentos que protegen el riñón, protegen el corazón. ¿Qué es lo que quiero decir? Que aparte de controlar el valor numérico, el valor del azúcar, también ayuda a que este paciente no sufra de enfermedades cardiovasculares y que el riñón tampoco nunca en su vida se le pueda dañar. Y son estos fármacos, Rosendo y población hondureña,
a los cuales nosotros aspiramos como Sociedad Hondureña de Endocrinología, que la Secretaría de Salud, que el ministro escuchara estas opiniones para que puedan también en aquellas instituciones dedicadas en la atención del paciente diabético pueden existir estos medicamentos tomados o inyectables que no solamente controlan los valores de azúcar, sino que le dan una protección cardíaca y una protección renal como tal. Y se les está considerando ahora mismo que el presupuesto de la República se está discutiendo y que la Secretaría de Salud como tal apuesta a compras de medicamentos. Y bueno, y este es un área donde deberá haber una respuesta más allá de lo que pasa en cuanto a atención en el Instituto del Diabético y en otros hospitales donde hay algún grado de atención a los pacientes que padecen de diabetes. Fíjese que algo que nos preocupa enormemente, una preocupación muy personal, y yo creo que debe ser una preocupación también para la población diabética. Miren, actualmente a nivel nacional solamente contamos con una institución o un centro especializado para la atención de pacientes diabéticos, que es el Instituto Nacional del Diabético. Pero a nivel nacional... Y no hay una atención así como que digamos top, ¿verdad? Sí, yo creo que no existe la posibilidad de estos fármacos que estoy mencionando, fármacos que protegen riñón, que protegen corazón, que deberían de analizarlo. A ver, doctor, me dice que es bien difícil para el Estado adquirirlo. No es difícil, yo creo que es voluntad, porque si hay un presupuesto... ¿Y son caros? Los medicamentos son relativamente caros, pero no son tan caros para no poderlo lograr. Si nosotros aquí como gobierno se invierten en otras cosas, yo creo que esta población diabética, que son 1.200.000, Rosendo, yo creo que es importante, de acuerdo, analizar la posibilidad. Y algo más que nos preocupa a nosotros es que no se nos ha pedido, por ejemplo, la opinión de los expertos, la opinión de la Sociedad Hondureña de Endocrinología en temas de diabetes y en temas de un equipo fuerte, de armamento fuerte para atacar la diabetes en nuestros pacientes como tal. ¿Qué costos andan? ¿Hay aproximados del manejo de estas nuevas tendencias de medicamentos puntuales para la defensa del sistema inmune de un diabético? Mire, yo le podría decir en un dato aproximado, no real, que para, por ejemplo, para que un paciente diabético tenga sus medicamentos adecuados, sus medicamentos que le van a dar una mejor calidad de vida, el paciente está gastando entre 4.000 y 5.000 empiras. Porque muchas veces el mensuales. Mensual. Porque muchas veces el paciente diabético no solamente concomita con la diabetes, sino que detrás de la diabetes es hipertenso, tiene problemas de colesterol, de triglicéridos, de ácido úrico o tiene otras complicaciones, por ejemplo, neuropatía diabética. Entonces, cuando yo le menciono esto, un paciente diabético complicado con muchas situaciones clínicas, el costo económico que gasta el paciente realmente cuando compra sus medicamentos, en su gran mayoría lo compran. Anda más o menos en 5.000 empiras aproximadamente. Bueno, estamos hablando de promedios que van a rondar los 60.000 lempiras por año y quizás puede irse más arriba con aquello de el tipo de cambio y las constantes alzas producto de la misma inflación que vivimos. Es importante también hacer un análisis, Rosendo, y algo muy lógico. Al gobierno de Honduras le costaría más barato realmente tratar de inicio con un buen tratamiento al paciente diabético, y estoy hablando de estas moléculas, de moléculas que bajan los niveles de glucosa, protegen riñón, protege corazón, que aquel paciente, Rosendo, que con los propios medicamentos que tenemos en la actualidad, este mismo paciente se le va a complicar. Al complicarse va a aparecer una insuficiencia renal, va a aparecer un daño en el ojo, va a aparecer un daño en el corazón, y eso al Estado se le hace aún más caro. Yo creo que lógicamente nos indica que si el gobierno invirtiera realmente en los pacientes diabéticos no hubiesen tantas complicaciones y por lo tanto el presupuesto no se iría tanto de acuerdo en estar combatiendo las complicaciones generadas de la diabetes. Yo creo que este es un llamado al análisis, a la autoconciencia, a los tomadores de decisión del país para que nos sentemos a los expertos en este tema y poder asesorar en el tema de diabetes para poder suplir las necesidades mínimas con fármacos que realmente le van a evitar un problema al paciente como tal y le van a evitar un gasto
exagerado a corto o a largo plazo al Estado de Honduras. Muy bien, está con nosotros el endocrinólogo Juan Carlos Canales. Hacemos una pausa. Cuando regresemos vamos a hablar justamente de la atención que dan ellos como especialistas, porque es una área de la salud con muy pocos especialistas. Ya regresamos. Lo que sí claramente y con toda la responsabilidad, sí le digo que la zona sur de Honduras es la zona geográfica de Honduras que más le aporta a la incidencia nacional para pacientes diabéticos. Seguimos esta noche al banquillo con el doctor Juan Carlos Canales. ¿Cuántos endocrinólogos hay? Mire, aproximadamente que pertenecen a la Sociedad Hondureña de Endocrinología, habemos aproximadamente de 30. Aquí en la región centro-sur llegamos a 24 y en San Pedro tenemos aproximadamente de 6 a 8 endocrinólogos. Pero hay otros endocrinólogos en diferentes partes del país que se dedican más que todo a la docencia, pero también la gran mayoría nos dedicamos a la parte asistencial y docente. Hay tal. pocos para la población afectada del país. Y no tanto que vemos poco, Rosendo, y población, es que de los 32 o 30 endocrinólogos que habemos solamente laboran para la Secretaría de Salud aproximadamente 10. No llegamos ni a 10 endocrinólogos trabajando en los principales centros asistenciales. Yo creo que esto debería ser un compromiso, que estos 32 o 30 endocrinólogos que estamos distribuidos en todo el país deberíamos de estar ejerciendo para poderle ayudar a aportarle un beneficio extra a la población y que la población diabética sea atendida realmente por nuestros compañeros como tal, como los endocrinólogos. Y quieren trabajar con el Estado porque ese es el otro problema. Incluso el ministro Mateu hace unos días atrás hablaba que ese era el gran problema del país, la falta de especialistas. Me dice que aquí están, pero tienen esa disponibilidad de ingresar al sistema y prestar sus servicios de forma pública. Bueno, se la voy a contestar directamente la pregunta al ministro. Aquí tiene un servidor para poderle ayudar a toda la población del sur. En el sur es una zona muy desprotegida donde no hay un experto en los hospitales, en el Hospital General del Sur, en el Hospital de San Lorenzo. Seguramente nuestros compañeros que pertenecen a la Sociedad de Endocrinología, ese es el anhelo de poder colaborar. Lo que pasa es que para accesar en este momento, Rosendo, no sé cuáles son las maniobras para poder entrar y poderle ayudar a la población. Sí hubo un incremento de ingresos de especialistas y otros médicos dentro del sistema de salud por los motivos que usted conoció, de un acuerdo y otros compromisos que adquirió el gobierno anterior y que este gobierno pues lo refrendó, pero en este momento, en el año 2022, no se han abierto nuevas oportunidades para especialistas como tal para poder ayudar a la población diabética a lo largo y ancho de todo el país. Ahora, pero endocrinólogos no se contrataron. No se contrataron. Y aquí hay un dato bien interesante, usted que me habla del sur. Hay una alta prevalencia de casos por el tema del agua. ¿Se logró corroborar científicamente esto en cuanto a pacientes con problemas de diabetes y también renales, que en parte ustedes los atienden, y sumamos a el problema de ciudadanos con problemas de la tiroides? Mire, no le voy a contestar realmente si fue el problema del agua, pero sí yo sé que se hizo un estudio, al final no logré llegar a las conclusiones, no sé qué conclusiones dio la institución o los encargados de hacer esta investigación en el sur. Lo que sí claramente y con toda la responsabilidad, sí le digo que la zona sur de Honduras es la zona geográfica de Honduras que más le aporta a la incidencia nacional para pacientes diabéticos, y algo muy importante también, la zona sur del país, específicamente un municipio de Choluteca, es el que más le aporta cáncer de tiroides a la población o a la incidencia nacional de cáncer de tiroides. O sea, ¿Qué municipio es, doctor? Disculpe. El municipio de San Marcos de Colón es uno de los municipios, Rosendo, y población de San Marcos, que más casos o incidencia tiene de problemas de la glándula tiroides como tal. ¿Por qué? ¿Qué han Fíjese establecido? que ¿Cuál es la causa? ahí sería muy importante que la universidad, que la misma CESAL o nosotros como endocrinólogos, claro, con apoyo de la CESAL o con apoyo de la universidad, se hiciera un estudio específicamente allí en el municipio de San Marcos de Colón. Porque de la consulta que nosotros tenemos de la privada,
la mayor cantidad de problemas de tiroides, incluido cáncer de tiroides, son generados del municipio de San Marcos de Colón, Choluteca. ¿Y la causa han logrado establecer o eso debe ser objeto de estudio? Porque los estudios preliminares que orientan a un padecimiento de cáncer de tiroides, ¿cuáles son? Mire, realmente el cáncer no tiene un elemento... No hay una identificación plena. No hay un elemento circunstancial para poder nosotros decir esto es lo que está generando cáncer en diferentes niveles. Ahora, sí, este es un llamado a las autoridades que nos unamos y de verdad hagamos un estudio serio para determinar cuál es la causa de por qué el aumento de problemas de la glándula tiroides, hoy en día hipotiroidismo, hipertiroidismo, nódulos benignos y también cáncer de tiroides. Y esa es la población que mayor le aporta a la incidencia nacional de cáncer de tiroides, este municipio de Choluteca específicamente. Bueno, retomo el tema de la diabetes, porque este es un padecimiento con el cual, bueno, si alguien ya lo padece, se puede vivir siguiendo reglas puntuales, pero volvemos al principio, somos muy desordenados, comemos sin control cuando se puede comer, no seguimos las instrucciones de los médicos que conocen para los que van y otros es que nunca hemos ido. Mire, es que realmente es bien complicado el tema de la alimentación y la dieta. Nosotros las orientaciones realmente que le damos a todo paciente diabético son muy puntuales. Nosotros le decimos nada de bebidas azucaradas, nada de harina, nada de aquellos alimentos fritos con aceites vegetales, ¿de acuerdo? Porque todas estas bebidas azucaradas, las harinas, los alimentos con bastante grasa, que la población hondureña le gusta comer mucho frito, entonces esto ayuda o impide que la diabetes sea controlable y manejable. Entonces, la población hondureña también es un poco sedentaria. La población hondureña no le gusta hacer actividad física, no hace actividad física. Y yo creo que si nosotros cumpliéramos a aquel paciente que nos está viendo, que si hicieran dieta, evitando solamente refrescos de botella, cualquier bebida azucaradas, harina, y hiciera actividad física, yo creo que son los dos pilares fundamentales para el mejor control. Incluso los medicamentos funcionan mucho mejor y requerirían menos cantidad de insulina y requerirían también menos cantidad de fármacos para el colesterol, para triglicéridos y para su propia diabetes como tal. Hay un sector de la población afectada que es hereditario, su padecimiento. La diabetes al inicio, le estoy hablando hace más de 10 años, se pensaba que el factor genético jugaba el principal factor para poder desarrollar diabetes. No es que no sea cierto, eso es cierto. El factor genético o hereditario, si nuestros papás son diabéticos, la posibilidad que nosotros como hijos seamos diabéticos es más del 50%. Pero lo que nos está alarmando actualmente es que vemos cualquier cantidad de población diabética que no tiene una antecedente de padres o de familias diabéticos. Y eso lo ha generado muchos factores que hay en el ambiente. Este problema del COVID, de la pandemia del COVID, ha hecho a cualquier cantidad de pacientes diabéticos como tal sin necesidad de que tengan mamá o papá diabético. Pero sí, la herencia o la genética de diabetes sí es un factor altamente importante para que nosotros como hijos podríamos desarrollar diabetes. Pero también tenemos un factor a favor, que si nosotros llevamos o nos comportamos bien con la alimentación, hacemos actividad física, esta carga genética que nosotros tenemos no se enciende y por lo tanto evitaríamos desarrollar una diabetes como tal. Pero también no está exento aquella población normal que no tiene antecedentes de diabetes, que si come de todo, no hace actividad física, come como que el mundo se le va a terminar, estos pacientes también pueden desarrollar diabetes. ¿Y qué grado de posibilidad de ser diabético genera en ciudadanos que están constantemente bajando de peso y subiendo? Y eso es muy frecuente. U otros que están con sus libras de más y pues toman la decisión de bajar de peso, pero no lo hacen con ejercicio o reduciendo el consumo de alimentos, sino que con ciertos medicamentos que están en el mercado los toman y bueno, pierden peso. Sí, o sea,
sabemos que la obesidad o el sobrepeso corporal es uno de los primeros factores de riesgo para desarrollar diabetes tipo 2. Pero sí tenemos claro que cualquier agente farmacológico, cualquier medicamento farmacológico que sea capaz de botar el peso, o sea, de reducir el sobrepeso y de disminuir la obesidad, se está quitando de encima, o sea, de la espalda se está quitando que se active la diabetes. Claro está, tienen que mantenerse en un normopeso, pero si vuelven a ganar el peso o el peso se va más allá del peso inicial que ustedes comenzaron, pues la diabetes también se puede generar por esta explicación que estoy dando. Ahora, sí los fármacos que funcionen para reducir de peso están indicados, correctamente indicados. Lo importante es, Rosendo y población hondureña, que ese peso se mantenga en un estado normal y que eviten volver a ganar peso, porque ganar de peso es peor todavía y eso ayuda a que más bien ustedes puedan generar como tal enfermedad, en este caso la diabetes. Muy bien, el endocrinólogo Juan Carlos Canales, vamos a una pausa y ya regresamos. ¿Qué es lo único que puede ocurrir? Que usted como diabético tiene que tener totalmente controlada su diabetes para así evitar que la misma azúcar o la misma enfermedad le vaya afectando órganos, en este caso ojo, riñón, corazón y los nervios periféricos, para que no ocurra la neuropatía diabética como tal. Seguimos al banquillo con el doctor Juan Carlos Canales. ¿Se cura la diabetes? ¿Alguien que la padece en un estado avanzado o es prediabético puede revertir esos números? Sí, miren, realmente el estado o la fase de prediabetes, y el término prediabetes es como que si fuera un paso antes de caer al abismo de la diabetes. La prediabetes es la única etapa de la alteración de la glucosa que sí se puede revertir a un estado normal. Y esa es la lógica, eso es lo que quisiéramos nosotros los médicos y eso es lo que les convendría a ustedes como población. Ahora, una vez que usted cae a etapa de diabetes, y lo vuelvo a explicar, glucosa en ayuna mayor o igual a 126 y la hemoglobina glicosilada arriba de 6.5, una vez que usted llega a la fase de diabetes, esa enfermedad ya no se cura y ya usted quedó marcado para toda la vida. Ahora, ¿qué es lo único que puede ocurrir? Que usted como diabético tiene que tener totalmente controlada su diabetes para así evitar que la misma azúcar o la misma enfermedad le vaya afectando órganos, en este caso ojo, riñón, corazón y los nervios periféricos, para que no ocurra la neuropatía diabética como tal. Ahora, muchas veces se confunde el paciente que dice, mire doctor, hace un año o hace 2 años me dijeron que era diabético, mis valores de azúcar cuando me diagnosticaron la diabetes era un valor de 200 o 300. Pero fíjese que de hace un año aquí, o sea, ya llevo un año que mis valores de azúcar están normales. Y voy a explicar esa situación. Entonces yo ya me curé de la diabetes. Existe una fase, Rosendo y población hondureña, que se llama fase de luna de miel. ¿Qué significa la fase de luna de miel? Que los valores de glucosa se autocontrolan solos. Si usted lleva dieta o hace mínimamente actividad física, se autocontrolan solos y tiende como a que confundir al médico y tiende como a que confundir al paciente. Claro, aquel médico que no sabe que existe esta cuestión que se llama fase de luna de miel. Esta fase de luna de miel son valores normales de glucosa entre un periodo de 1 hasta 3 años. Entonces, en ese momento los valores de azúcar todos están normales, usted se hace exámenes, no necesita medicamentos, pero ¿qué pasa? Como usted se confió en este periodo de fase de luna de miel, que los valores de azúcar están normales y usted no llevando tratamiento, si se descuida con la alimentación, si se descuida con la actividad física, vuelven otra vez a elevarse los valores de azúcar. Por lo tanto, la diabetes en ese momento no es que se curó, sino que entró en un mecanismo de estabilidad interna en nuestro sistema pancreático. Por lo tanto, no es que en ese momento se curó. Por lo tanto, podríamos decir en este momento que la fase de prediabetes sí podemos retornar a la normalidad, y ya una vez en la fase de diabetes tenemos 2 opciones: o que la controlen ustedes como población diabética, o que nosotros le ayudemos como endocrinólogos a controlarla. Ahora, cuando no ocurre el control de la diabetes, van a ocurrir una serie de consecuencias
que se van instalando a medida que pasa el tiempo y se van instalando a medida que los valores de glucosa vayan en incremento. Y estamos hablando precisamente de las complicaciones de la diabetes. Doctor, un paciente diabético puede beber, tomarse su cerveza, su trago, tequila, whisky, qué sé yo. Mira, a mí esa es una pregunta que nos hacen casi todos los días en nuestras consultas. ¿El paciente diabético puede tomar? Sí puede tomar, pero de manera... Moderada. Levemente moderada. O no tomar, ¿verdad? O cuando yo le digo levemente moderada, una cerveza de vez en cuando, una copa de vino, una copa de whisky, pero no me puede decir un paciente diabético, bueno, el doctor Canales dijo que sí podemos tomar, que se van a tomar un six pack de cerveza, 12 cervezas, una caja de cerveza. O sea, estamos hablando de extremo. Y les voy a explicar por qué. Miren, el alcohol es una sustancia totalmente tóxica y letal para nuestro páncreas. A medida que nosotros ingerimos mayor cantidad de bebidas alcohólicas, nuestro páncreas se intoxica y por lo tanto se destruyen las células pancreáticas y los va a llevar consecuentemente y rápidamente a utilizar la insulina o otros medicamentos más potentes para poder controlar la diabetes. Por lo tanto, el azúcar con el alcohol nunca son buenas combinaciones para el paciente que es diabético como tal. Ahora, doctor, hay una diabetes que es grosera, que es dañina, que provoca amputaciones. Hay que tener cuidado incluso hasta para cortarse la uña, el cuidado de no herirse. ¿Cuántos de los hondureños están en ese rango de ese padecimiento ya extremadamente delicado? Sí, mire, realmente yo creo que también se generaría una pregunta, si hay diabetes buenas y diabetes malas. O sea, la población lo pregunta. Muchos pacientes me preguntan, doctor, ¿y de qué diabetes tengo yo, de la buena o de la mala? Mira, realmente no existe diabetes buena ni mala. Si la diabetes está mal controlada, va a ser siempre una diabetes mala. Aquí el objetivo es que la diabetes esté totalmente controlada. Cuando los valores de azúcar, usted como paciente no lleva las indicaciones de nosotros como endocrinólogos o no tiene un buen medicamento para poderle controlar su enfermedad, por supuesto que se van a generar cualquier complicación de la diabetes. Por eso la insistencia de nosotros y de manera muy particular es la insistencia de hacérsela al ministro, a la Secretaría de Salud y a nuestra presidenta, que retomemos, por favor, los centros de atención integral del paciente diabético en los hospitales que ya existen a lo largo y ancho de todo el país. Hagamos esa copia del Instituto Nacional del Diabético, hagámoslo en Choluteca, hagámoslo en Santa Bárbara, hagámoslo en San Pedro Sula, hagámoslo en Cortés, hagámoslo en todos los hospitales donde actualmente se está trabajando. Porque con esto nosotros ayudaríamos tratando de manera integral, con psicólogo, con podólogo, con nutricionista y con endocrinólogo. Yo creo que esa sería la combinación población hondureña y a la Secretaría de Salud para poderle dar una atención de calidad e integral a nuestros pacientes diabéticos, no solamente que sean vistos de manera superficial en nuestros hospitales con los pocos recursos que nosotros tenemos en todo el sistema de salud nacional. ¿Se están haciendo amputaciones a diario a nivel del sistema público y privado, de acuerdo a los últimos datos que se han manejado, Yo doctor? le podría decir, Rosendo, y con toda responsabilidad, sí le podría decir que día a día se está amputando entre 1 a 2 miembros inferiores en todos los hospitales de Honduras. Estamos hablando de cortar piernas para que la ciudadanía lo entienda así. Y para que lo entienda mejor, cortar una pierna, incluso he visto personas que hasta las 2 piernas les amputan en el mismo momento. Si diariamente, así, de manera muy responsable, le digo, diariamente se está amputando entre 1 o 2 pies o 2 piernas en todos los hospitales hondureños. Y se da el seguimiento por la atención que deben tener, bueno, desde psicólogos, quizás hasta visitar al psiquiatra por todo el impacto que genera un caso de estos. Es que yo creo, Rosendo, yo creo... Porque aquí es donde, perdón doctor, debemos tener el concepto de salud integral, porque no solo es amputarle los miembros inferiores para prolongarle su vida, sino darle la atención del caso para no frustrar a este ser humano. Y es por eso, esto mismo que iba a explicar. Necesitamos obligadamente, urgentemente, una atención integral para el paciente diabético. Necesitamos organizar, hacer un protocolo, por ejemplo,
un protocolo para la atención del paciente con pie diabético, que es una fase antes, una fase infecciosa de celulitis, para que no se nos complique y lleguemos al final a una amputación de ese miembro inferior. Yo creo que sí es necesario, yo creo que es obligado, es urgente. A usted, ministro, le hago un llamado. Nosotros como sociedad estamos anuentes a poder trabajar con ustedes de la mano para poder hacer una copia importante y darle una atención integral a nuestros pacientes diabéticos. No solamente tiene 1 millón de pacientes diabéticos, tiene casi 1.200.000 en todo el territorio nacional y no tenemos, señor ministro, presidenta, no tenemos actualmente clínicas de atenciones integrales en ningún departamento, solamente tenemos aquí en la capital de Honduras como tal. Doctor, bueno, ya estamos cerrando. Quiero ver el mapa de Centroamérica, porque así tenemos un comparativo cómo estamos a nivel de la región, a ver si nos detalla. Sí. Fíjese que en ese mapa de Centroamérica, según la Federación Internacional de Diabetes, Honduras se ubica de todo Centroamérica como el tercer país que mayor incidencia tiene de población diabética, con una tasa de, en ese momento, que estábamos hablando del 2017-2018, en aquel momento... No se han actualizado las cifras post-pandemia, ¿verdad? CESAL desde el 2020 no tiene actualizado el sistema de base de datos para población diabética. Esta data viene desde el 2017-2018. En ese momento, Honduras era el tercer país con mayor incidencia. El primero era El Salvador, el segundo Nicaragua y le seguía como tercer punto Honduras. ¿Qué es lo que quiere decir también este gráfico? Que a partir de esa fecha, el 2017-2018, no se le ha seguido, se le quitó el ojo totalmente a este huracán que es la diabetes como tal. Yo podría decir que si nosotros lleváramos un cómputo real de toda la población diabética, yo les podría decir, Rosendo, que estaríamos creo que en el primer lugar por la atención y por el sistema de salud que nosotros tenemos en la actualidad en Honduras. Bueno, solo vuelvo al cuadro porque ahí hay un dato que me llama la atención. Ahí está, cada 10 segundos muere una persona por diabetes en el mundo. Y es decir, que por minuto están muriendo 6 personas y cada 7 segundos se está registrando una amputación en el mundo. En todo el mundo. Para tener claro de lo grave que es este asesino silencioso, como lo llaman muchos de ustedes los especialistas, doctor. Y para que lo tengan más claro, no solamente cada 7 segundos hay una amputación en el mundo, es que en cada hospital de Honduras, de 1 a 2 amputaciones diarias, de 1 a 2 amputaciones diarias. Aquí tenemos un panorama mundial para tener un panorama mucho más claro. Hay colores para describir: verde, azul, violeta, celeste. A ver si nos explica. Muy bien. El primer color azul dice ahí que en el 2021, ya el año pasado, nosotros teníamos a nivel mundial, 537 millones de diabéticos en todo el mundo, y que para el 2045 ese valor se va a incrementar en un 46%, o sea, casi el doble. En la parte de abajo, donde está el rótulo, donde dice al banquillo, dice que en Centroamérica y América del Sur se va a incrementar en un 50%. Es ese color en el de abajo, azul turquesa, ¿va? Es correcto. Entonces, ahí pertenecemos nosotros. Vean ustedes, América del Sur y Central, ya para el 2045 se nos va a elevar arriba de 50% la población que actualmente tenemos de diabetes. ¿Qué quiere decir? Que si hoy tenemos 1.200.000, en el 2045 vamos a tener más de 2 millones. Doctor, ¿y cuál es el país donde más cuidado se deberá tener? Mire, hay países como por ejemplo Gran Bretaña, España, los países nórdicos, por ejemplo, son los que mayor protegen y tienen mayor conceptos de promoción y prevención de salud, y también tienen un sistema totalmente adecuado donde se les promociona al paciente medicamentos que realmente protegen corazón y protegen riñón. Y el más afectado, en donde hay que tener más cuidado, Brasil. Brasil. ¿Cómo están los números de la República Federativa de Brasil? Si volvemos para cerrar y tener este dato, volvemos producción al cual, ahí está, Brasil. Brasil, o sea, es el país que más tiene incidencia de diabetes de América Latina.
le sigue México y por tercer punto le sigue Estados Unidos. Ahora, donde realmente no se le da una mayor calidad de vida al paciente es realmente en los países centroamericanos como tal, por el presupuesto que nosotros tenemos destinado para el tema de la diabetes como tal. ¿Cuánto en promedio se gasta por un paciente diabético a nivel de país? Fíjese que Estados Unidos sacó un gráfico que ellos estaban gastando entre 10,000 a 1,600 dólares anual por paciente diabético. Y aquí en Honduras, Rosendo, no se puede imaginar usted cuánto gasta el gobierno al año por cada paciente diabético. ¿Tienes esa cifra? 746 lempiras al año. Eso es lo que se está invirtiendo. Esto estamos hablando de datos del año antepasado, estamos hablando de datos del 2020. Quizás puede haber una diferencia enorme. Realmente en el 2022 desconocemos cuánto se está invirtiendo porque no tenemos ni un valor real por parte de la CESAL, no vamos a conocer tampoco cuánto se está invirtiendo en los pacientes diabéticos en Honduras. Rápidamente una recomendación para los hondureños con todo esto que estamos viviendo por la diabetes, doctor Canales. Seguir el lema, educar para proteger el mañana, sean educados, lleven una dieta. Yo no les pido que solamente coman pollo, coman pescado, sino que llevemos una vida totalmente saludable. Decirles que este es el símbolo de la diabetes, que es un símbolo, es un círculo color azul del cielo, que significa que todos los diabéticos están unidos a nivel mundial y que están cobijados bajo el mismo cielo. Este símbolo, quien lo editó, quien lo promocionó, fue la Federación Internacional de Diabetes y la Organización Mundial de Salud en una reunión que se tuvo en la ONU. Por lo tanto, se decretó que el día 14 de cada noviembre se iba a ser conmemorado el Día Mundial contra la Diabetes, y este año el lema es educar a toda la población con todo lo que tenemos nosotros, con charlas educativas, con ejercicio físico y un sinfín de número de actividades que se están haciendo por parte del Instituto Nacional del Diabético, que hace 2 días, el día lunes, se hicieron una serie de actividades, y por parte también de nosotros como Sociedad Hondureña de Endocrinología como tal. El endocrinólogo Juan Carlos Canales con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.